Qué bueno, gracias a Dios por los equipos que trabajan con las nuevas generaciones. Bien, Julio estaba recordando hoy varias cosas. Han pasado las décadas, pero gracias a Dios que siempre ha habido hombres y mujeres dispuestos a servir y a trabajar con niños, con jóvenes aquí en nuestra iglesia. Así que eso es un gran privilegio. Sueño con ver el momento en el que estos niños y estos jóvenes a su vez estén trabajando con los siguientes niños y jóvenes. Va a ser un gran privilegio también. Bueno, quiero invitarles esta mañana a que vayamos a una carta en el Nuevo Testamento y que dediquemos quizás el mes de enero. Estamos en enero, ¿verdad? El mes de enero. Ya estamos en febrero. Tenía que preguntar, perdónenme. Que dediquemos varias semanas en el mes de... Y Julio habló de los cumpleaños y la edad, yo ni sé cuántos tengo ya, siempre tengo que preguntar también. No me recuerdo, tengo que sumar. Entonces, febrero y marzo quiero invitarnos a que dediquemos los domingos para explorar una de las epístolas en el Nuevo Testamento y que esto nos pueda servir en varios sentidos. En primer lugar, creo que nos va a ayudar en nuestro hábito de la lectura bíblica. Y creo que cuando podemos leer las cartas así como fueron escritas, las podemos leer en orden, las podemos leer completas, podemos comprender mejor su significado. Y no es necesario que corramos, no hay ninguna prisa. Es importante que entendamos, que comprendamos. Así que creo que eso puede fortalecer nuestros hábitos de la lectura. Y por otro lado, me parece que si lo hacemos juntos, si juntos hacemos estas lecturas y dedicamos estos domingos para ver la carta, nos podemos ayudar unos a otros, a aplicarlo. Tenemos algo para alentarnos, para preguntarnos entre semana, ¿cómo vas con tu lectura bíblica? ¿Cómo estás aplicando lo que aprendimos esta semana? ¿Qué te está hablando Dios? ¿En qué te está desafiando? Creo que también nos va a ayudar a recordar. Porque probablemente suele suceder, ¿verdad?, que cuando a veces tenemos distintos temas, la semana siguiente ya se me olvidó de qué hablamos. Pero al menos estos 2 meses vamos a recordar que estamos leyendo una carta del Nuevo Testamento. Esta carta tiene 4 capítulos. Como una pista para ver si adivinan cuál es. Escrita por el apóstol Pablo. ¿Ya se dijo? Lilian ya lo dijo. Filipenses, se las puse fácil, ¿verdad? Vamos a Filipenses. Quiero invitarnos a leer los primeros versículos del capítulo 1 esta mañana y que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, que durante la lectura de esta carta podamos todos juntos avivar nuestra fe. Filipenses tiene un capítulo y un versículo que es sumamente famoso. De hecho, es el texto más famoso para todos los cristianos en todas las iglesias. Es uno de los textos que más se envía por redes sociales también. ¿Cuál es el texto más famoso? No solo de Filipenses, sino a lo mejor de todo el Nuevo Testamento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos conocemos ese texto, ¿verdad? Ahora, si menciono otros textos de Filipenses, tal vez no todos los conocemos, pero ese sí. Y fíjense que cada uno de nosotros tiene textos favoritos. Y cada uno de nosotros tiene textos famosos o conocidos en mente. Pero quiero recordarnos que toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. No solo los textos famosos, no solo los textos favoritos. La necesitamos toda ella para que toda ella nos enseñe, nos redarguya, quiere decir que nos jala las orejas, nos corrija, nos hace volver al camino y nos hace disciplinados para vivir la voluntad de Dios. Necesitamos toda la Escritura. Debe ser un hábito del creyente leer toda la Escritura, sin prisa. No tiene que acabarla en un año. Lo importante es entender. A veces leemos 5 o 6 capítulos y no me recuerdo y no entendí. Entonces no tiene mucho provecho. Por eso es que es muy bueno el ejercicio de hacer una lectura completa. En Filipenses tenemos una carta bastante personal del apóstol Pablo con un gran sentido de gratitud. El apóstol Pablo envía una carta a los cristianos que están en Filipos porque está muy agradecido. Les comparte
su gozo. Y en medio de esto hay algunas cuestiones que me parecen sobresalientes. De hecho, se dice que el tema principal de la carta es el gozo. Es un tema que aparece muchísimo. Pero quiero sugerir esta mañana y quiero atreverme a decir que exactamente el gozo quizás no sea el tema principal. Probablemente el gozo va a ser un resultado del tema principal. Y eso me parece un gran desafío para nosotros. Lo más importante en la vida no es que logremos tener gozo. Pues yo deseo que todos podamos tener gozo esta semana, pero creo que no es el objetivo principal. Debería ser un resultado de algo más importante que ya voy a mencionarles. No sé si recuerdan la historia de estos cristianos, dónde comenzó todo. ¿Dónde empezó el evangelio a circular entre los creyentes en la ciudad? ¿Qué les parece si miramos Hechos capítulo 16? Y voy a atreverme a leer una porción un tanto extensa, porque aquí está la historia. Vamos a Hechos capítulo 16 y nos vamos a ubicar para este capítulo aproximadamente en el año 51. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Y aquí es donde todo comenzó, Hechos capítulo 16. Permítame arrancar en el verso 11. ¿Estamos todos en Hechos 16? Hechos 16, 11, yo voy a leer, tengo Reina Valera esta mañana. Y quiero leer una sección un poquito extensa para que no tengamos que perder de vista nada. Hechos 16, 11. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. No olviden Macedonia, por favor. Y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Llevándolos a su casa les puso la mesa. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir de que se os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así llegó el Evangelio a Filipos. Así llegó el Evangelio a esta comunidad aproximadamente en el año 51. Ahora hay muchos detalles que llaman la atención, pero uno de ellos es que Pablo y el equipo llegaron a Filipos o a la región de Macedonia porque justo antes tenían otro plan. No era esa la trayectoria que iban a tomar, pero allí en el capítulo 16, versos 9 y 10, antes de lo que leí, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, los versos 9 y 10 de esa visión del varón macedonio parecerían muy emocionantes. De hecho, no sé qué les parecería a ustedes si de repente en la noche, hoy, ojalá, sería fascinante, ¿verdad, Señor? Que hoy en la noche haya una visión así, que les aparezca alguien y les dice: ven aquí a, no sé, la colonia que sea, la ciudad que sea o el país que sea, y ayúdanos. Probablemente, o esperaría yo, ¿verdad?, que amanezcamos muy emocionados diciendo: tenemos que ir allí. Ahora, cuando ustedes vieron la historia, lo que esperaba Pablo, si obedecía el llamamiento, pues fueron azotes y fue la cárcel, y en este caso sí, más estilo calabozo. Sin embargo, encontramos aquí a un hombre de Dios, junto a los que le acompañaban, que obedecieron el llamado. Y conocíamos esta historia, ¿no? Y los vemos a medianoche en la cárcel, después de haber sido azotados, cantando y orando. Ahora, yo sé que nosotros, ¿verdad?, nos golpeamos, nos topamos por ahí el dedito, ¿verdad?, o nos da una gripecita y en la noche no estamos ni cantando ni orando. Pablo lo azotaron, o sea, lo trataron mal, estaba herido, estaba golpeado. Sin embargo, hay gozo. Y cuando están en la casa del carcelero y su familia, encontramos que también hay gozo. Ahora, como dije, el objetivo de la vida cristiana, el objetivo de tu vida espiritual, de la mía, no es el gozo, el objetivo no es vivir felices. Creo que ese puede ser un resultado, porque probablemente la prioridad sea otra, sea mucho más importante y superior. También llama la atención aquí en la ciudad de Filipos, ¿quién es la primer persona que cree? ¿Quién fue la primer convertida? Lidia. Es muy importante en este tipo de relatos que es una mujer, se describe su nombre y se cuenta un poquito más acerca de ella. Seguramente era una mujer que tenía bastantes recursos. Sí, algunos incluso se atreven a decir que era adinerada por el comercio que ella hacía. Lo que llama la atención es que los invita a su casa. Posiblemente la casa de Lidia fue la primer sede de la comunidad de creyentes en esa ciudad. Ahí se reunían seguramente. Ahí se volvió la base, se volvió la sede. ¡Qué privilegio! Yo pienso hoy, les decía el otro día cuando escuchábamos la historia, ¿no?, de la formación de la familia, el mensaje de vida, cómo algunos hogares se fueron abriendo. Y recuerdan que preguntaba: ¿quién quisiera abrir su casa para que se reúnan ahí 75 personas cada semana? Y probablemente uno hoy, pues lo pensaría varias veces y dice: uy, pues hay que hacer limpieza, ¿verdad? Y hay que tener comida, ¿verdad? Hay que dar refacción y
me pueden quebrar algo, ¿verdad? Y yo quiero hacer otras cosas, ya no voy a poder ver tele, y no hay parqueo, y mejor no. No, hermanos, mejor, gracias, ¿verdad? Pero mejor no. Qué privilegio para que en el relato bíblico aparezca el nombre de esta mujer, que fue la que conoció al Señor, ella y los suyos, pero que abrieron su casa. Creo que se requiere algo un poquito más allá de un espacio amplio, tener todas las comodidades, ¿verdad? Tener toda la infraestructura para decidir abrir la casa y que ahí sea la sede donde vengan los hermanos. Me parece que debe haber algo que mueve o impulsa para obedecer como Pablo, para ser generosos como Lidia. Eso sucedió por allá en el año 51. Ahora, cuando Pablo les escribe la carta que vamos a leer, estamos más o menos en el año 60, 61, 62 aproximadamente, lo cual significa que han pasado unos 10 años. Y aquellos de ustedes que les gustan las redes sociales probablemente han publicado alguna foto de su desafío de los 10 años. No sé si les cayó por ahí eso, si lo hicieron, si lo vieron. Yo me preguntaba esta mañana, ¿y dónde estaba hace 10 años? ¿Qué estaba haciendo? 10 años han transcurrido. El tiempo pasa muy rápido. Pero ¿qué ha ocurrido en esos 10 años desde aquellos primeros encuentros? ¿Cómo están los creyentes en aquella ciudad? ¿Qué está sucediendo? Probablemente Pablo, por ahí 60, 62, está en Roma. Es prisionero. Solo que esta vez no en calabozo, es el arresto domiciliario. Y desde ahí está escribiendo. Resulta que lo que movió a Pablo para enviarles esta carta es que recibió una ofrenda. Llegó alguien de la comunidad de los filipenses, llamado Epafrodito, de quien leeremos más cosas más adelante, en unos cuantos domingos. Y era el portador de una ofrenda que los hermanos filipenses le enviaron a Pablo. Si ustedes recuerdan un poquito del ministerio y de la historia de Pablo, en algunos lugares o en algunas ocasiones Pablo no quiso recibir ofrendas. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando estuvo en Corinto? Con los corintios Pablo no quiso recibir ofrendas, más bien se puso a trabajar y a levantarle su sostenimiento. ¿Qué era lo que hacía Pablo? ¿Cuál era su profesión, su oficio? Era alguien que hacía carpas, hacía tiendas. Muy a propósito, en el caso de los corintios en particular, Pablo no quiso recibir ninguna ofrenda. Y había dos razones para ello. Número uno, por los falsos maestros, porque había un montón de gente que andaba exigiendo ofrendas. Pero por otra razón, para que nadie malinterpretara que su motivación era económica. Así que en algunos momentos no quiso. Pero fíjense que de los filipenses sí la recibió. Y eso llama mucho la atención porque nos dice la cercanía que hay, la confianza que hay. Ellos no iban a malinterpretar las intenciones de Pablo. Sí aceptó ofrendas. Y no solo una vez, varias veces. Por ejemplo, permítanme leer aquí 2 Corintios, capítulo 11, verso 9. Pablo escribiéndole ahora a los corintios, de quienes no quería recibir, dice: cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, es la región donde está Filipos, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo sabía que con los corintios recibir una ofrenda de ellos hubiera sido un problema, pero de los filipenses no. Parece que estos hermanos, como vamos a ver en un momento, eran muy cercanos, muy queridos, parte del equipo de Pablo, conocían muy bien su corazón. Así que Pablo les agradece. Y Pablo envía una carta para decirles gracias por lo que me enviaron, pero conociendo al apóstol no va a dejar pasar la oportunidad de desafiarlos también, de instruirles. Si no, hubiera mandado una tarjetita, ¿verdad? Gracias por la ofrenda, bendiciones. Pero aprovecha la oportunidad, probablemente Epafrodito regresando, que por cierto se enfermó en ese viaje y los filipenses estaban preocupados.
Pero Pablo va a aprovechar para sembrar en ellos una inquietud muy importante. Y querida iglesia, esa debería ser la inquietud sembrada en nuestra mente y corazón también. Aunque el gozo es un tema que figura aquí de manera recurrente, realmente el enfoque, la prioridad, lo que conduce la vida del creyente es Cristo y su evangelio. Por eso es que vemos a un Pablo obedeciendo la visión aquella. Por eso es que vemos una Lidia abriendo su casa. Por eso es que vamos a ver unos filipenses siendo generosos. Por eso es que vemos un Epafrodito, que es un servidor que va y viene, lleva la ofrenda, lleva la carta. Por eso vamos a ver a otros personajes. Por eso vamos a ver frases tan importantes aquí en este Evangelio. El capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo. El capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo. El enfoque del apóstol Pablo en su propia vida y el enfoque en esta carta, lo que no quiere que los filipenses olviden es Cristo y su evangelio. Eso es lo que va a producir gozo. Eso es lo que debería de conducir la vida. Pablo va a decir, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, es por Cristo y para Cristo. Y por eso, pase lo que pase, en medio de lo que esté sucediendo, si eso es lo que conduce nuestra vida, si la persona más importante es Cristo y no yo mismo, entonces no importa la circunstancia que experimentemos. Entonces no importa lo que sucede en la vida, porque nuestra forma de interpretarlo va a ser solamente a través de un lente. Cristo y su evangelio. ¿Cómo es posible que el apóstol pueda tener gozo estando en un calabozo, habiendo sido azotado, y esté cantando y orando, y esté pensando en dar testimonio del evangelio? Por una sola razón, porque lo que conduce su vida, lo que lo hace interpretar la vida, lo que lo hace vivir cualquier experiencia, es Cristo y su evangelio. ¿Cómo es posible que estando en este arresto domiciliario en Roma, esperando ser juzgado, esté escribiendo una carta donde sobresale la palabra gozo? Por Cristo y su evangelio. ¿Cómo es posible que este hombre tome las decisiones de obedecer sabiendo el costo? Siempre me llama la atención cuando leemos todo lo que el apóstol Pablo atravesó de golpes, de sufrimiento, de padecimiento, de tribulación, de angustia, de aflicción. Siempre digo, lo que nosotros atravesamos hoy por la causa, no es ni un mínimo porcentaje. Sus decisiones las tomaba por Cristo y su evangelio. Fíjense que cuando el enfoque principal, la prioridad, el lente con el que vemos, interpretamos, vivimos, experimentamos, decidimos, es Cristo y su evangelio, entonces no importa lo que pase, sí, como resultado, creo que podemos tener un gozo que está por encima de las circunstancias, un gozo sobrenatural. Cuando Cristo es nuestro Señor, entonces la vida se interpreta diferente. Entonces las circunstancias son distintas. Pablo atravesó circunstancias tan adversas, no sé si alguna vez lo han visto, pero realmente podría haber sido el hombre más amargado de su época. Hubiese podido ser el hombre más deprimido de su época. Se imagina, Dios lo llama a predicar, va y toda la gente se reúne, pero para matarlo, no para escucharlo, para apedrearlo. Pudo haber sido el más frustrado de su tiempo. ¿Cuánta gente lo traicionó? ¿Cuántos lo abandonaron? Lo dejaron solo. Y ahora sí le dieron palo. Pudo haber sido el más deprimido, amargado, frustrado. Ya no quiero. Me rindo. Estos hermanos no entienden. Los Gálatas no entienden. Los Corintios no entienden. Parece que en todas las iglesias había lío. Quizás la iglesia en Filipos es una donde no encontramos eso, no encontramos algunos conflictos, al menos mencionados en esta carta, pero pudo haber sido
terrible. Sin embargo, atravesó todo, superó todo por Cristo y su Evangelio. Yo me pregunto, ¿cómo interpretamos nosotros y respondemos nosotros ante la vida? No vamos a ignorar, no vamos a minimizar, no vamos a pensar que no está la adversidad. Enfrentamos crisis, enfrentamos dolor. Sé que entre nosotros enfrentamos situaciones tristes, pérdidas, enfermedades. Hay situaciones familiares muy pesadas o financieras que nos angustian. No vamos a ignorar eso, ahí están. La pregunta es, ¿cómo la interpreto? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo experimento? ¿Cómo decido? Vean que si mi objetivo es tener el gozo y ser feliz, me voy a frustrar muchísimo. No lo voy a lograr, hay cosas que se interponen. Pero si mi objetivo en la vida es Cristo y vivir para su Evangelio, entonces se interpretan diferente. Entonces se ven distintas. Porque en medio de esos momentos, quien nos sostiene es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Querida iglesia, esta carta nos va a recordar dónde deberíamos estar mirando. Hay muchos distractores a nuestro alrededor y no los vamos a ignorar, los tenemos que enfrentar, los vamos a atender. Pablo no podía ignorar, está en el calabozo en Hechos 16 y ahí está cantando. No ignora, no está imaginando que está en una playa disfrutando. Está ahí, tiene las heridas, las llagas, arden, duelen. Pero lo que está en su mente es Cristo y su Evangelio. ¿Qué está en nuestra mente? ¿Qué guía nuestra vida? ¿En qué estamos pensando diariamente, semana a semana? Si no es en Cristo y en su Evangelio, entonces sí, está peligroso caminar así. Va a ser muy doloroso, va a ser muy frustrante. Pablo en toda esta carta va a hacer un énfasis. Y querida iglesia, que ese sea nuestro recordatorio. Cristo y su Evangelio. Por eso aprovecha la oportunidad de enviar una carta, una notita de agradecimiento para decirles, queridos filipenses, les comparto algo que no pueden olvidar, Cristo y su Evangelio. Pablo los quería tanto que no puede dejar pasar la oportunidad de mencionar esto. Fíjense que en los versos que vamos a leer, Pablo tiene a los filipenses en su mente, en su corazón y en sus oraciones. Qué cariño, qué cercanía la que tenía por ellos. Y lo mejor que pude decirles en esa gratitud es, filipenses, Cristo y su Evangelio. Qué especial que les haga ese recordatorio. Miremos los primeros versículos, versos 1 y 2, algunas cosas sobresalientes del saludo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No hay mucha objeción en aceptar que Pablo es quien envía esta carta. Él se identifica acá. Llama la atención que no utiliza esta vez su título, por decir algo, de apóstol. No es una carta donde vaya a corregir doctrina o donde esté defendiendo su ministerio, así que es una carta en un tono muy relacional, muy familiar. De hecho, aparece otro personaje que seguramente está ahí cerca de Pablo cuando envía la carta, pero es alguien muy conocido por los filipenses. No es que precisamente que la redactaron juntos, sino que está ahí, él también lo saluda, Timoteo. De hecho, Timoteo aparece en el capítulo 16 que leímos antes. Muy seguramente Timoteo acompañó a Pablo en ese viaje y estuvo ahí en ese alboroto que se armó en Filipos. Los filipenses lo conocían bien. Dos amigos cercanos le están escribiendo. Y la frase que utiliza Pablo para describirse es demasiado profunda. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo.
desde la primera frase, desde la primera línea, ya podemos ir entendiendo lo que está pensando el apóstol. ¿Cómo se mira a sí mismo? ¿Cómo se describe? ¿Cuál es la identidad propia en la mente de Pablo? Pablo, ¿y tú quién eres? Háblanos de tu identidad. Y la frase que escoge para presentarse es: yo tengo bien claro y presente, y quiero recordarme y recordarles que soy un esclavo de Jesucristo. Un esclavo no tiene voluntad propia. Su voluntad está sujeta al amo. Desde el inicio de la carta, Pablo ya nos cuenta cuáles son los lentes con los que ve la vida, con los que le interpreta. ¿Cómo ve su identidad? Es que Pablo parece que está diciendo lo que va a recordar más adelante, es que esta vida ya no es mía. Es que yo ya no me pertenezco. Yo le pertenezco a Cristo. Soy lo que soy, hago lo que hago por Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Lo va a repetir en toda la carta, pero lo dice desde el inicio. Es más, qué interesante que desde su conversión es lo que ha estado en su mente. ¿Recuerdan cuando el Señor le aparece camino a Damasco? ¿Recuerdan que cae del caballo y está perturbado por esa presencia que lo ilumina? ¿Y cuál es la primer frase, la primer pregunta que le hace el Señor Jesucristo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pequeño paréntesis. Hoy, con todas las voces distractoras que escuchamos, parece que los papeles se invierten. Porque hoy parece que cuando se anuncia el Evangelio, la pregunta es diferente. ¿Tú qué quieres que te haga el Señor a ti? Como si Él fuera el sirviente, ¿verdad? O el esclavo, y nosotros ¿qué quieres que te haga el Señor? No digamos, ¿verdad? Cuando le agregamos, ¿qué milagro quiere que te haga el Señor? Y que pares de sufrir. No, la pregunta correcta es, ¿quién es el Señor? ¿Él o yo? Él. Entonces, ¿qué quieres que haga? Así se presenta Pablo. Soy un esclavo. Por eso fíjense que este esclavo, pues lo que pasa en su vida y lo que ocurre a su alrededor, sea agradable o desagradable, él lo interpreta desde otro lente, porque él es el Señor, el que tiene todo el control, él es el que manda. Yo simplemente soy su esclavo. Así que todo lo que pasa está sujeto a su voluntad. El apóstol Pablo es alguien rendido a la obediencia nada más. Y creo que ese es un buen recordatorio para nosotros. ¿Cómo nos vemos delante de Dios? Yo sé que a veces decimos, quiero agradar a Dios, quiero servir a Dios, quiero vivir para el Señor. Nos quedaría muy bien este título de ser su esclavo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora esclavos de la justicia, Romanos capítulo 6. Pero si Él es el amo, nosotros sus sirvientes, servidores o esclavos, nuestra voluntad debería estar rendida a Él. Deberíamos estar rendidos en obediencia. Por eso es que un Pablo, cuando el Señor le dice, ve a Macedonia, va, aunque no le fue muy bien. A nosotros a veces nos cuesta un poco esa parte. Y sé que muchas veces cuando el Señor pide algo, o incluso cuando no logramos interpretar lo que está sucediendo, cuando las cosas están adversas, yo sé que muchas veces en nuestros diálogos, y creo que el Señor nos escucha y no le molesta que le preguntemos, pero creo que a veces le hacemos la pregunta equivocada. Y a veces cuando interpretamos lo que pasa alrededor, la crisis o el dolor, la aflicción, muchas veces la pregunta que tenemos es, ¿por qué? Señor, ¿por qué permites? Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué no respondes aquello? Señor, ¿por qué no me has dado? Y quizá no sea la mejor pregunta,
Sé que algunas veces se ha sugerido que hay que cambiar esa pregunta, en lugar de preguntar por qué. Sé que a veces se ha dicho mejor preguntemos para qué, un sentido de propósito, ¿qué está haciendo Dios? Pero me parece que aunque es una pregunta con una buena intención, no siempre va a tener una respuesta. No siempre el Señor nos dice para qué. A veces no sabemos, no entendemos, no hace sentido y no vemos de inmediato, claro, ya vi para qué era, ya veo el propósito. Sin embargo, si lo conozco lo suficiente, puedo confiar en Él, que aunque no sepa bien para qué, Él sí sabe, puedo confiar en Él. Pero alguien me enseñó una vez que había una tercera pregunta, que era mucho mejor. Y sí, tampoco tiene respuesta, pero van a ver cómo cambia la perspectiva. En lugar de preguntar por qué, cuando las cosas pasan, me dijo, ¿por qué no preguntas? ¿Y por qué no? Si Él es el Señor, ¿por qué no? Él puede hacer lo que Él quiere, entonces ¿por qué no? Él sabe mejor que yo, entonces ¿por qué no? Yo simplemente soy su siervo, su esclavo. Él manda. Entonces ¿por qué no? Si eso lo pidió el Señor, entonces ¿por qué no? Si eso lo permitió el Señor, entonces ¿por qué no? Si eso lo mandó el Señor, entonces ¿por qué no? Me parece que esa pregunta nos enfoca más en la obediencia. Y nos enfoca en lo importante, no es lo que pasa alrededor, es Cristo y su Evangelio. Así se describe Pablo. Y aprovecha para recordarles a los filipenses su identidad, a todos los santos en Cristo Jesús, los que han sido apartados por el Señor, una nueva posición, ya no de condenación, pero ahora vivan como apartados para el Señor. No olviden quiénes son, vivan para Él. Estos creyentes en Filipos, parece que en esta época, y de hecho este es un tema que aunque para nosotros hoy parece muy estructurado, tenemos que recordar que en aquella época no había todavía mucha claridad o instrucciones específicas de cómo tenían que organizarse. Los encontramos organizados, pero no se explica cómo. Hasta que llegamos probablemente a las últimas cartas, las de Timoteo, las de Tito, es que hay instrucciones específicas de cómo nombrar ancianos o pastores, era el mismo rol, o diáconos. Pero en todas las cartas previas simplemente se describe, ahí estaban, se organizaban ellos. Aquí vemos que era una comunidad organizada, es un compañerismo organizado. Los obispos y los diáconos aparecen. Obispo es la persona que vigila sobre, pero no como en la industria, ¿verdad? Que está ahí como, ¿verdad? Viendo solo el proceso de la producción. Más bien es alguien que tiene la carga de estar alerta, ¿sí? De estar cuidando, vigilando, como el pastorcito cuidaba y veía sobre las ovejas, ¿sí? Es de cuidar, de proveer. Así que no se refiere a las partes de las tareas operativas de los creyentes, sino de cómo están. Y los diáconos eran asistentes, eran servidores también. Lo que llama la atención es que en todo el Nuevo Testamento estas palabras no son de jerarquía. No es de quién es más importante o tiene más poder. Fíjense, querida iglesia, que eran personas que sencillamente aceptaban algunas responsabilidades adicionales. Así que era un compañerismo organizado. Y posiblemente ellos fueron los que tomaron la iniciativa, y por eso Pablo los menciona en decir, hey, tenemos que enviarle una ofrenda a Pablo. Pablo termina diciéndoles gracia y paz. Era un saludo muy de la época, muy común en cierto sentido, pero muy profundo para los creyentes. La gracia de Dios y la paz de Dios. Veamos los siguientes versos. Hoy solo vamos a llegar hasta el capítulo 3, no se preocupen, así que vamos corto. Vamos a leer. Se asustó Héctor, no se asuste, vamos a salir temprano. Sí, ya vamos a distribuir ahí la refa. Me gustaría que leamos al 11, porque lo primero que Pablo va a hacer en esta carta es, por un lado, alabar al Señor por los filipenses y por el otro lado pedir. Así que solo voy a destacar algunas cositas. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo
por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Lo primero que Pablo hace cuando escribe para agradecerles es decirles: yo alabo a Dios por ustedes, porque están comprometidos con el Evangelio. Yo me puse a pensar, ¿qué creen ustedes que se siente que alguien le cuente a uno que ora todos los días por uno y ora alabando al Señor por la vida de uno? ¿Qué se siente que alguien diga: yo oro todos los días por la familia, el mensaje de vida, y alabo a Dios por todos ustedes de la familia del mensaje de vida? Qué regalo, ¿verdad? Pues qué tal si nosotros aprendemos eso, y qué tal si todos los días oramos por nuestros hermanos de la familia, el mensaje de vida, dándole gracias a Dios por ellos. Por todos. Si quiere por nombre, si quiere colectivo también se vale. El apóstol Pablo le daba gracias a Dios por estos hermanitos. Y yo me pregunto si nosotros le damos gracias a Dios por nuestros hermanitos acá juntos. Alabo al Señor por ti. Pablo reconoce que están genuinamente en el Evangelio. Y por eso dice: estamos conectados, estamos unidos. Así que no son personas simplemente simpatizantes. Dice: pues no, me gusta, ¿verdad? Me cae bien. Son hombres y mujeres comprometidos con Cristo. Pablo reconoce: ustedes son genuinamente comprometidos, no simplemente simpatizantes. Y yo también me pregunté: ¿será que otra gente diría eso de mí? Oye, tú sí eres un verdadero cristiano. Tú sí eres un fiel seguidor de Cristo. ¡Wow! Alabo a Dios por ti. ¿Será que otros dirían eso de mí? ¿Y será que me siento conectado a otros que también son seguidores de Cristo? Pablo los mira como genuinos en el Evangelio, pero Pablo dice: eso que ustedes tienen no es suyo, es de parte de Dios. Verso 6, estoy persuadido de esto, estoy segurísimo, convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, el que empezó ese trabajo de la salvación, el que los hizo llegar al arrepentimiento cuando escucharon el Evangelio, el Espíritu que tocó su corazón y los convenció, ese Dios que empezó sigue perfeccionando y trabajando. Escribe el doctor Carballosa, por cierto: la obra que Dios comenzó continuará siendo perfeccionada por Él hasta arribar a su completa culminación y grado más absoluto de perfección. Pablo dice: wow, yo alabo al Señor porque cuando me acuerdo de ustedes oro y le digo: Señor, gracias porque lo que empezaste a hacer y tú lo hiciste, ellos están firmes en eso, están seguros, lo vas a completar magistral. Hasta el día de la glorificación, hasta el día del Señor Jesucristo. Pablo dice: Filipenses, están seguros. Dios está haciendo algo en su vida. Dios no ha terminado con ustedes. Dios no los ha abandonado. Vean el lente con el que se interpreta la vida. No importa lo que esté pasando, hay una seguridad superior. Dios está haciendo algo. No lo ha dejado inconcluso, no lo ha dejado a medias. Y ustedes están seguros, porque el fundamento no son ustedes, dice Pablo. Es Él el que comenzó. Pase lo que pase, Dios está en control. Dios está obrando. Así que, querida iglesia, en medio de lo que cada uno de nosotros atraviesa, nuestro enfoque, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra prioridad, si está en Cristo y en su Evangelio, nos va a ayudar a ver que Dios está obrando. Aún si parece muy... ¿Qué creen que Pablo podía haber visto cuando lo están azotando y que el Señor me llamó a meterme aquí en esto? Eso no parece de Dios.
Pero cuando él piensa Cristo y su evangelio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios está obrando. Queridos filipenses, ustedes están seguros. Dios está obrando. En medio de lo que están viviendo, Dios está obrando. ¿Cómo creen entonces que los filipenses deberían de vivir? ¿Cómo vive alguien que está convencido que Dios está trabajando en su vida, que no lo ha abandonado, que aunque puede estar en silencio, Dios sigue haciendo algo? ¿Y qué si hubiera algo para nosotros hoy que nos hace sentir inseguros, nos hace tambalear? Estamos muy seguros, nos hace dudar si Dios se olvidó de nosotros, si se le escapó esto, si no se dio cuenta, si será que va a intervenir, será que Dios nos va a socorrer, será que Dios nos va a... ¿Qué podría hacerte dudar y tambalear? ¿Qué te hace pensar que Dios no tiene el control? Nuevamente, no vamos a ignorar ni a negar las circunstancias, por supuesto que podrían hacernos pensar, uy, ¿y de esta cómo salimos? Estoy convencido que el que empezó a hacer algo en cada uno de nosotros, lo sigue trabajando y lo va a completar magistral. Gracias a Dios por ello. ¿Cómo alabo a Dios? Dice Pablo. Por ello, no duden, no duden. Estamos en las mismas, dice Pablo. De hecho, escribe arrestado. Estamos juntos, somos compañeros en esto. Y no solo nos une algo espiritual, sino nos une algo práctico. Los filipenses parece que eran este equipo cercano de Pablo. De hecho, si ustedes notan el versículo 7, Pablo dice que es justo sentir esto de todos ustedes porque los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, ustedes son participantes. Pablo dice, uy, sería muy injusto que yo pensara que no somos equipo. Sería terrible. Lo mínimo que puedo hacer es reconocer nuestra unidad, no solo en el Señor, porque estoy seguro que ustedes son del Señor y está haciendo algo, pero también han estado presentes, han sido práctico, vivencial. Así que no solo me dicen, uy, Pablo, pues te amamos, sino aquí han estado y han estado pendientes de mí y me han enviado ofrendas. No solo me lo han dicho, sino lo he visto. Sería injusto pensarme, ustedes son miembros de mi equipo, dice Pablo. Son cercanos. Y hoy cuando Gerson nos guiaba en la oración, Sofi, Portita, el equipo en la limonada, y cada semana que oramos por aquellos que están fuera, ¿será que ellos sienten eso de nosotros también? ¡Wow! Sería injusto que yo pensara que no estamos unidos en estos proyectos. Ojalá que sí, iglesia. Ojalá que estemos ahí cerca los unos para los otros, en las buenas y en las malas. De hecho, fíjense un pequeño detalle. Los filipenses enviando ofrendas a Pablo. Fíjense que esto es muy importante. A veces uno piensa que las ofrendas se dan cuando hay abundancia, ¿verdad? Y ahora, no, cuando tenga, voy a dar. Cuando sea millonario, van a ver, ¿verdad? ¿Cuánto voy a dar? Fíjense que la generosidad no es un tema financiero, es un tema del corazón. Así que no importa la cantidad que uno tenga, importa el corazón que uno tenga. Pero miren qué interesante, hablando acerca de los filipenses, comprometidos con el Señor, sí o no, comprometidos con Pablo, sí o no. Miren, 2 Corintios capítulo 8, otra vez Pablo contándole a los corintios, los va a mencionar a ellos. Y dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, esa es la región donde está Filipos, que en grande prueba de tribulación, los filipenses atravesaron gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¡Wow! Los filipenses gozosos. Y su profunda pobreza. ¡Oh, wow! ¡Qué triste! Profunda pobreza. Pero fíjense que cómo se conjugaron gozo y pobreza. ¿En qué resultó? Abundaron en riquezas de su generosidad. Impresionante. Estos filipenses están comprometidos con el Señor y con Pablo. La generosidad en medio de la pobreza. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas
no tenían muchas fuerzas, que tenían pobreza, ¿verdad? ¿Qué capacidad tenían? Y aún más allá de sus fuerzas. Y estoy convencido, querida familia, el mensaje había que eso no hemos llegado nosotros. Sé que atravesamos diferentes temporadas y dificultades y sé que no siempre hay abundancia, pero no sé si hemos llegado a dar como los filipenses. En abundante pobreza dimos más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo se mirará eso? ¿Cómo quedará uno después de eso? Pero miren el corazón. ¿Qué hicieron los filipenses? Verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, miren cómo lo miraban ellos, el privilegio de dar, de participar en este servicio. ¿Cómo nos vamos a quedar fuera de enviar una ofrenda para los hermanos? Sí, pero es que ustedes están pasando necesidad y ¿cómo nos vas a dejar fuera? Por favor, no pasen recogiendo por acá, por favor. No me dejen fuera. De hecho, eso es lo que les digo a quienes nos ayudan recogiendo la ofrenda los domingos. No me dejen fuera, porque yo desde aquí ya no logro llegar a alcanzarlos allá. Pasen por acá, pasen con todos, no nos dejen fuera. Verso 5. No como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos filipenses están comprometidos con el Señor y con Pablo. Son equipo. Pablo dice, yo ya quiero verlos. Cuánto los extraño. Verso 8. Dios es testigo. Miren qué testigo pone Pablo. De cuánto los amo. Una traducción que comunicaría bastante aquí ese amor es, Dios me es testigo de cuánto los añoro. La Biblia de las Américas, o Dios habla hoy, dice, Dios sabe con cuánta nostalgia siento de todos ustedes. Pablo dice, hermano, estamos tan unidos, tan cercanos, yo ahí con ustedes quiero estar. ¿Por qué? Porque ustedes están comprometidos con el Señor igual que yo y están comprometidos con la obra que el Señor nos encomendó. Entonces hace una petición, y aquí vamos a terminar, versos 9, 10 y 11. Y esto pido en oración. ¿Qué pediríamos por los filipenses? Que ya no tengan tribulación, que no tengan problema. Señor, dales plata. Señor, que estén contentos. ¿Qué pide Pablo? Que vuestro amor abunde, ya lo tienen, pero que abunde más y más en ciencia y conocimiento. Lo que Pablo está diciendo, tengan un amor sobreabundante, más de lo suficiente, más de lo esperado, pero tengan tantísimo amor que rebalse. Que tengan tanto conocimiento de Dios, pero un conocimiento pleno de experiencia. Que tengan ciencia, quiere decir buen juicio para poner en práctica, o sabiduría. Verso 10, para que aprueben lo mejor, para que examinen minuciosamente las cosas y escojan lo que importa. Parece que Pablo está diciendo esto, y esto es paráfrasis mía. Parece que Pablo les dice, sigan creciendo en un amor incontenible, no se detengan, para que conozcan por experiencia a Dios y juntos vivan con sabiduría, siendo siempre minuciosamente selectivos de las mejores decisiones. ¡Qué oración la de Pablo! Hermano, oro por ti para que entre nosotros haya tanto amor y que conozcas tanto a Dios, que pongas en práctica lo que aprendes y que tomes con buen juicio y que examines cada cosa que haces para que decidas bien. Juntos. Qué oración la de Pablo. Y que sean, verso 10, sinceros, quiere decir que haya una pureza de corazón, de sus motivaciones. Probablemente Pablo sigue hablando de ese amor entre ellos, que sean sinceros entre ustedes en su amor, que su motivación sea pura e irreprensibles. La palabra aquí particularmente quiere decir que ustedes con su motivación pura, hermanos, en amor, no se ofendan, no se causen tropiezo.
para el día de Cristo. Dice un autor, Pablo ora para que el día de Cristo estén sin mancha por haber evitado ofender a los demás mediante una conducta equivocada. Que Dios les muestre en amor cuál es la conducta correcta, que la escojan minuciosamente, que todo lo que digan y hagan entre ustedes sea en amor, que no se ofendan, que sean sinceros, genuinos en su amor, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza a Dios. Dada la justicia de Cristo, no nos justificamos nosotros mismos. Dada la justicia de Cristo en nosotros, que llevemos una vida fructífera, una vida que produce, productiva. Dios ya ha sembrado la semilla. Ahora los creyentes trabajamos. No hay excusa para una vida infructífera, para no ser productivos para la gloria de Dios. Pablo dice en amor, juntos, conociendo a Dios, viviendo en sabiduría, aplicando lo que conocen del Señor, sin ofenderse, con motivación pura. Ay, que se note que su vida juntos, hombre, ¿cómo produce? Dado lo que Cristo hizo, miren cuánto produce. No hay excusa para una vida no productiva. ¿Qué produce tu vida para la gloria de Dios? ¿Qué produce mi vida? El Evangelio. ¿Qué produce en tu vida? El don de justicia de Cristo, lo que Cristo nos regaló, su justicia, significa ahora una vida de justicia. Que podamos hacer lo correcto delante de Dios. El apóstol Pablo tiene bien claro y le recuerda a los filipenses, Cristo y su Evangelio. Ese es el enfoque. Pase lo que pase, el enfoque correcto es Cristo. Se presenta a Él como ejemplo, pero los desafía y ora por ellos para que se mantengan en eso. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? ¿Cómo vamos a interpretar la vida nosotros? ¿Cómo vamos a responder ante lo que pasa alrededor? Cristo y su Evangelio. Y entonces un resultado puede ser el gozo sobrenatural. Señor, ayúdanos esta semana a que al leer tu palabra, al recordar tu verdad, podamos tener el lente correcto para interpretar la vida. Podamos vivir como verdaderos esclavos tuyos, sin nuestra voluntad, sino que sea hecha la tuya en nosotros, así como es hecha en el cielo, que sea hecha aquí también. Gracias, Señor, porque jamás nos has desamparado. Más bien ese evangelio, esa semilla que fue sembrada en nuestro corazón, que siga dando fruto hoy, Señor, que nos lleve a una vida productiva para ti, no para nuestra satisfacción, sino para tu gloria. Que la salvación que operas en nosotros nos haga vivir una vida que dé gloria a ti. No una vida despistada, Señor, desconcentrada, distraída. Una vida enfocada en Cristo y su Evangelio. Ayúdanos esta semana, Señor. Varios de nosotros enfrentamos situaciones adversas. Tenemos necesidades que nos agobian. Hay algunas crisis muy dolorosas y cargas pesadas. Gracias, Señor, porque estás trabajando y estás obrando. Gracias porque no nos has dejado. Gracias porque acabarás magistral y maravillosamente lo que esa semilla del Evangelio comenzó a hacer en nosotros. Para gloria tuya, Señor, aquí estamos. Queremos dedicarnos a ti en obediencia, a lo que tú llames, a lo que tú pidas. Que tu Espíritu nos dé la fortaleza, Señor, para completar la misión. Por Cristo Jesús.